Y no queda mal con ninguno. A ver. Ahí Bueno. te veo, Vero, no te veía. Ahí está. Ah, Sí, bueno, ahí está. bárbaro. Marta te extraña, Enzo puso acá. Sí, la estoy escuchando, yo también, y bueno, te mando un saludo grande. Muy bien. A ver. Sigo admitiendo. Participantes. Florencia, tanto tiempo. Y vas, ¿ves? Sí. Muy bien, ahí estamos. Bueno, Chicas, admito un par más y arrancamos. dale, a ver si nos enseñan el ataque de pánico de una vez por todas, a ver si lo podemos aprender. Esperen, ahí estamos. Vamos. Sigo admitiendo mientras, y aunque ya hay varios que nos conocen, hago la presentación oficial. Somos el equipo de profesionales de Centro IMA, Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad. Yo soy la doctora María Laura Lisiaga, no me presenté. Les cuento del centro antes de arrancar con la charla de hoy de pánico que van a dar la doctora Carolina Quantini y la licenciada Verónica Tamburelli, alias Camila. Ya se cambió, ya está. Paren que voy a silenciar algunos micrófonos mejor. Porque hay mucho ruido. Sí. No puedo estar con viendo el monitor y silenciando los micrófonos. Se rompió algo. Si no, haceme coanfitriona, Lau, si querés. Como Pablo. Dale, porque Enzo. sí. Y mientras sigue entrando gente. Ante la ley aún eres mi esposa. Alguien está viendo algún programa de tele que no sé cuál Una será. novela se escucha. Sí. Chicas, ustedes, la novela. La doblada, la novela. ¿Mm? Para Beto, tiene un Zoom. No. ¿Se puede mutear a todo el mundo o no? Ahí está, ¿no? Bájala, la puta. Estás muteada vos, Lau, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Desmuteate, Caro, si querés. Dale. Mutea todos directamente, porque eran un montón. Sí. Muy bien. Y el que va entrando, lo tengo que mutear manualmente. Ahí entra alguien más. Bien. Ahí está. Bueno. Seguimos rápidamente con la presentación, así arrancan las chicas con la clase de hoy. Estábamos por acá. Bueno, les cuento que el Centro IMA está conformado por médicos, psiquiatras y psicólogos. Nos dedicamos a la atención de pacientes de ansiedad desde hace un montón de años y nos dedicamos a la atención de pacientes, investigación y capacitación. Dentro de lo que hacemos, tenemos atención presencial y online, realizamos talleres y grupos para pacientes, constantemente estamos trabajando en investigación, realizamos cursos, realizamos charlas abiertas a la comunidad como esta, participamos de actividades docentes, también estamos constantemente participando
y actualizándonos en diferentes cursos y congresos, y también tenemos para profesionales una jornada que vamos a realizar el 29 de agosto y también realizamos supervisiones individuales. Bien, estos son los libros que tenemos y que fueron escritos por participantes del centro, principalmente por los directores, por Pablo Resnick y Enzo Cascardo, con colaboración del resto del equipo. El de hoy sería el de ansiedad, estrés, pánico y fobia, ¿sí? El que habla sobre pánico, pero la verdad que todos son libros útiles y recomendables, salvo el primero, que es de TAG, que es exclusivamente para profesionales. El resto puede ser útil para público en general y también para profesionales. Bien. Estas son todas nuestras vías de comunicación, ¿sí? El celu, el WhatsApp, donde le escribieron a la genia de Claudina, que es la que está siempre ahí en el detrás de ese. Grande, Clau. Muy bien, así que, y para que sigan todas nuestras actividades, actualmente lo que más estamos usando es el Instagram, pero en todas estas nos pueden seguir. Bien, sigo admitiendo gente, voy a dejar de compartir, y 4 personas más entran, y bueno, la charla de hoy es sobre ataque de pánico, ¿sí? ¿Qué es y cuándo tratarlo? Y va a haber primero una charla de la doctora Carolina Quantín, y luego va a dar la licenciada Verónica Tamburelli. Caro, ¿vos querés empezar a compartir? Dale, ahí arrancamos. Mientras La yo idea pongo... por ahí, ¿no? que si hay preguntas, después se vayan escribiendo en el chat. Dale, sí, para tal cual. contestar La algunas idea cositas. es que las preguntas las vayan haciendo por escrito en el chat, yo las voy coordinando, y cuando termine la presentación de Caro, según el tiempo, las vayamos haciendo. La idea es no hacer presentaciones o comentarios personales, sino tratar de que las preguntas sean puntuales. Bárbaro. Bueno, ahí se ve la pantalla completa. ¿Se ve perfecto, Caro? Bárbaro. Para Yo que quería... silencio los micrófonos de la gente que entró, así. Ahí está. Bueno, soy la doctora Carolina Quantín, como presentó Lau. Quería hablarles un poquito de lo que era el ataque de pánico y la diferenciación con lo que es el trastorno de pánico, ¿no? Porque alguien por ahí viene y dice, yo tengo el diagnóstico de ataque de pánico, que en sí no es un diagnóstico, sino es, digamos, una parte de la clínica de muchos trastornos de ansiedad, de diferentes patologías. Ahora les voy a contar un poquito más. Entonces, sí, muchos de los que están acá es porque tienen ataques de pánico, porque tienen familiares, que después Vero se va a ocupar de explicar cómo ayudar a un familiar o un pariente. Pero el volumen, o saca amigo. eso para si Ya lo silencié. No pasa nada. ¿Para qué? Ahí está. Entonces, quería arrancar con una situación bastante común cuando llegan los pacientes al consultorio. Esto es un relato de una paciente, ¿sí? Que me decía, estaba en la fila del supermercado, de repente sentí que me iba a desmayar, que me faltaba el aire, veía borroso, tenía una sensación rara en el pecho, sudoración fría, no sabía qué hacer, estaba paralizada, hasta que decidí dejar el canasto de las compras y salir a tomar aire a la calle, ¿no? Lo que tiene de característico el ataque de pánico es que es paroxístico, es de golpe. Yo puedo estar tranquila viendo la tele, de repente siento que me falta el aire, que tengo taquicardia, que me va a dar un infarto, que me voy a volver loco, que estoy transpirando y que no sé qué me pasa. Hay muchos síntomas, que se me duermen las manos, los pies, que son característicos de lo que es un ataque de pánico. Existe el DSM-5, esto es solamente a modo de información, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es de Estados Unidos, y digamos que de ahí nos los psiquiatras para dar ciertos diagnósticos. Obviamente que la clínica es lo más importante, ¿sí? Y el paciente y su contexto, no es solo que decimos, bueno, tiene esto, esto, esto y está el diagnóstico. Es una historia atrás de cada persona. Pero podemos guiarnos para ver qué es un ataque de pánico según este manual. Dice que es la aparición temporal y aislada de miedo o malestares intensos, acompañados de 4 o más de los síntomas que voy a nombrar, que se inician bruscamente. Si esto es importante, es de golpe, no es que yo voy sintiendo que me va a venir, aparece de golpe. Alcanza su máxima expresión en los primeros 10 minutos. ¿Sí? Estos son los síntomas que da el DSM-5.
palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores, sensación de ahogo, falta de aire, sensación de atragantarse o de que no me pase el aire, ¿no? El tema acá en la garganta es bastante característico, opresión o malestar torácico, o dolores, ¿no? Sensaciones de que por ahí estoy por tener un infarto, náuseas, molestias abdominales, ir al baño también, inestabilidad y mareo, miedo al desmayo, desrealización, que es esa sensación de estoy acá, no estoy acá, soy yo, ¿no? De ver todo borroso, se llama también despersonalización, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesias, que es esta sensación de hormigueos en los miembros superiores e inferiores, escalofríos o sofocaciones. Fíjense que es muy colorido y muy amplio, ¿no? El espectro de síntomas de lo que es un ataque de pánico. El trastorno de pánico, según el DSM-5, o sea, lo que yo les describí es un ataque de pánico, que podemos tenerlo una vez en la vida y nunca más, o comenzar a tenerlo varias veces y después tener miedo a tener ese ataque de pánico y empezar a limitar nuestra vida de acuerdo a eso, ¿sí? Entonces, la definición de trastorno de pánico es tener ataques de pánico imprevistos recurrentes más que personas que durante un mes o más tengan una preocupación continua acerca de otros pánico que puedan llegar a venir, ¿sí? Y una mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. Por ejemplo, yo iba en el auto cruzando un puente y de repente hubo una congestión, me empecé a sentir mal y me dio un ataque de pánico en el auto. Entonces yo empiezo a no cruzar más puentes con el auto manejando. Tengo que cruzar un puente, no sé, busco una alternativa o no voy y me empiezo a encerrar cada vez más. Ese es un ejemplo de muchos que puede haber. Además, cuando yo hago el diagnóstico, tengo que ver que esa alteración, que esas sensaciones físicas no sean por efectos de alguna sustancia, quizás algún medicamento que esté tomando o de otra afección médica. Por ejemplo, el hipertiroidismo, ¿sí? Que es una enfermedad clínica que puede generar síntomas ansiosos y a veces crisis de pánico, entre otras muchas más. Por eso siempre cuando viene el paciente al consultorio es importante, si no tiene laboratorios o estudios médicos hechos, mandar a hacer como para descartar cualquier enfermedad clínica y ver qué otros fármacos está tomando, también por las interacciones. Y que esta alteración no sea por otro trastorno mental, porque por ejemplo dentro, no sé, del TAC, que es el trastorno de ansiedad generalizada, o del TOC, también puede haber ataques de pánico, pero no por eso ser un trastorno de pánico. Entonces los ataques de pánico se pueden producir en el contexto de cualquier trastorno de ansiedad, así como en otros trastornos mentales y afecciones médicas, que es lo que les decía recién. Esta es una foto que me pareció que estaba buena, porque así les queda como la imagen, ¿no? De cuáles son los síntomas clásicos de un ataque de pánico, que ya se los leí, pero no sé, me gustó la diapo y se las quería dejar. El miedo a la muerte inminente es bastante frecuente, ¿no? Porque la primera vez que aparece es, ¿qué me está pasando? ¿Me voy a desmayar o estoy por morir? Y es realmente un miedo muy intenso, ¿no? Que el que por ahí no lo experimentó, no lo entiende y lo subestima en el otro, que es lo que no hay que hacer. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico clínico también? Como para salirnos un poco de lo que es el DSM, ¿no? Estas crisis paroxísticas de golpe con sensaciones corporales. Y en la cabeza, ¿qué se me pasa por la cabeza? Este miedo a morirme, el miedo a perder el control, ¿no? No voy a hacer ninguna locura, ¿qué me está pasando? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a desmayar? ¿Me voy a enloquecer? Me dan el diagnóstico de trastorno de pánico. ¿Y será eso en realidad? ¿No será que estaré por enloquecer? ¿No será otra cosa? Después para hablar un poco de lo que es frecuente, no es frecuente, ya voy a correr un cachito esto, ahí está. ¿Cuál es la prevalencia en la población? ¿Sí? Fíjense la línea que está a la izquierda, la gris, casi el 30% es la prevalencia de todos los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Acá tenemos el trastorno de pánico, la agorafobia, que ahora voy a hablar de lo que es, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. El del pánico tiene una prevalencia de 4.7 luego de la vida. Fíjense, es bastante más alta la fobia específica y el trastorno de ansiedad social. Bien, ¿es más frecuente en hombres o en mujeres? En mujeres. Todos los trastornos de ansiedad son más frecuentes en mujeres, salvo el TOC. Si ven acá las líneas, ¿sí? Los amarillos somos las mujeres y los verdes son los hombres. Obviamente que hay una conjunción de factores biológicos, hormonales y sociales que hacen que las mujeres seamos más vulnerables
que los hombres en todo lo que son trastornos de ansiedad. Además de que consultamos mucho más que los hombres, ¿no? Bien, ahora, perdón, tengo un trastorno de ansiedad, ¿sí? Lo tengo porque también tengo una genética, no es que aparece solo un trastorno de ansiedad, tiene que haber una predisposición. Entonces hay estudios genéticos, dicen que el trastorno de pánico es un síndrome familiar, ¿sí? El 50% de las personas con trastorno de pánico tienen al menos un pariente con trastorno de pánico. Los parientes de primer grado, o sea, padres o hijos, tienen 5 veces más probabilidad de presentar un trastorno de pánico. Y en estudios con gemelos, el trastorno de pánico y agorafobia es 5 veces más frecuente en gemelos monocigotos, y en los gemelos, digamos, que en dicigotos, que son los mellizos. Estos son datos súper importantes, porque además de lo que es la crianza y el contexto donde uno crece, también tiene que ver la genética con todo esto. ¿Qué es la agorafobia? No sé si escucharon nombrar esta palabra, ¿no? Porque la gente cree que es miedo a los espacios abiertos, pero en realidad no es eso, sino es la aparición de ansiedad cuando estoy en algún lugar o situación donde sea difícil escaparse, o si me aparece un ataque de pánico espontáneo, no puedo pedir ayuda, ¿sí? Por ejemplo, estoy en el cine, me agarra un ataque de pánico y estoy en la fila del medio, entonces no puedo salir, o en realidad sí puedo salir, ¿no? Pero me hago toda esta película en la cabeza. Entonces, ¿qué hago cada vez que voy al cine? Me siento arriba en la fila del costado, cerca de la puerta, para poder salir. Y así, dentro de todo, puedo seguir yendo al cine. Entonces aparece este miedo, ¿no? Los temores agorafóbicos suelen estar relacionados con un conjunto de situaciones características entre las que se incluyen esto, ¿no? Estar solo fuera de casa, entonces empiezo a hacer que alguien me acompañe por si me da un ataque de pánico y me puedo ayudar. Mezclarse con la gente o hacer cola, ¿no? Esto de estar parado en la fila del banco, del supermercado, genera ciertas presiones, ciertas condiciones que hacen que yo no pueda hacerlo. Pasar por un puente, los que les decía, o viajar, irme lejos de mi casa, tampoco. Ni hablar, ahí puse fotos de, bueno, la fila del banco, un recital, o lugares con mucha gente masivas, tampoco. Esto es nada más para nombrarles que esto es algo biológico, ¿sí? Tenemos un cerebro, el cerebro tiene neurotransmisores, se pueden desbalancear. Nada más para que sepan que existe una estructura que se llama amígdala, que está, es esa rojita que ven ahí en la foto. El cerebro está atrás del cerebro, ¿sí? Para que vean qué es anterior y qué es posterior. Y esta amígdala en las personas con trastorno de pánico está sobreactivada, está como más sensible, ¿sí? La amígdala es la que se encarga de las emociones. Entonces, yo, si siento miedo, si tengo un león adelante, obviamente la amígdala se va a activar porque corresponde para que yo pueda actuar, es decir, o enfrentarlo o huir. Ahora, si yo todo el tiempo tengo la amígdala activada, todo el tiempo voy a tener miedo, ¿sí? Y eso es lo que está mal en las personas que tienen el trastorno de pánico. Por eso tenemos esta amígdala sobreactivada, y hay respuestas excesivas y desmesuradas ante lo que interpretamos como amenazas, sean reales o no. Por ahí, cruzar un puente para cualquiera de nosotros es normal, y para otro que ya tuvo un ataque de pánico dice, no, yo por las dudas el puente no lo cruzo, y ahí empiezan todas las conductas desadaptativas. ¿Qué hago en cuanto a lo farmacológico? ¿Sí? Muchas personas que tienen ciertos tabúes contra la medicación, que me voy a hacer adicto, que me va a hacer mal, que voy a andar dormido todo el tiempo, pero la realidad es que no, que con un buen esquema, muy individual en cada persona, se puede mejorar mucho esto. Acá les puse fotos de los clásicos, ¿sí? No tengo convenio con ningún laboratorio, por eso puse varios, pero para que sepan el nombre de los que son las benzodiazepinas. Los esquemas de tratamiento para lo que son los trastornos de pánico son con inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los famosos IRS o antidepresivos, que ahora se los voy a nombrar, y las benzodiazepinas, que son los famosos ansiolíticos, ¿sí? Como estos, el Rivotril, el Alplax, el Clonagin, el Xanax, Tranquinal, Valium, el Trapax, que no está acá, ¿sí? Son como los más conocidos. ¿Qué hacen las benzodiazepinas? ¿Sí? A veces sí, nos dejan como esta chica que está muy relajada en el sillón. Tiene propiedades ansiolíticas, miorelajantes, sedantes, nóforas, porque nos ayudan a dormir, y anticonvulsivantes, que bueno, en el caso de las epilepsias, por ahí se usan dosis de clonazepam más altas, los que se usan para un trastorno de ansiedad o un ataque de pánico. Estas son las 5 características básicas de las benzodiazepinas. ¿Sí? ¿Qué tienen de positivo? Que si yo estoy muy ansioso, estoy en un ataque de pánico,
me atenúa rápidamente estos síntomas físicos, ¿sí? A diferencia de los SIRS, que ahora se los voy a explicar. Incluso vienen benzodiazepinas de presentación sublingual porque hacen efecto un poquitito más rápido. El efecto terapéutico es el mismo, pero el tiempo es más rápido. Y un mayor efecto a nivel físico. Yo realmente a la media hora siento que estoy muy relajada, ¿sí? Lo negativo es el riesgo de dependencia, pero el riesgo de dependencia como si yo lo tomo cuando quiero, sin un control médico, durante muchos años, ahí sí puede haber riesgo de dependencia, pero como cualquier otra cosa, ¿sí? Efectos adversos con la discontinuación. Yo vengo tomando 2 miligramos de clonazepam para dormir y un día digo, bueno, no lo tomo más. Obviamente esa persona no va a dormir las siguientes noches, ¿no? Por ejemplo. No actúan sobre los elementos cognitivos de ansiedad, que esto después va a hablar Vero, pero para esto sí funcionan los SIRS, y tampoco actúan sobre el estado de ánimo, digamos, a largo plazo. A mí me va a calmar durante, no sé, 4 o 5 horas y después voy a volver, si estoy con una depresión, con un trastorno de pánico. Eso es lo positivo y lo negativo de las benzodiazepinas. Y después tenemos los IRS, ¿no? Son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahora se los voy a nombrar, muchos de ustedes seguramente los conocen. ¿Y qué tienen de positivo y negativo? ¿Sí? Tienen de positivo que el efecto antipanicoso, antiobsesivo y antidepresivo es realmente muy bueno a largo plazo. Es decir, yo con una benzodiazepina me la tomo y a la media hora ya estoy genial. Con estos antidepresivos hay que esperar 15 días, 20 días, quizás regular la dosis para arriba o para abajo, te tarda un poquito más, ¿sí? Pero el efecto a largo plazo es el que estamos buscando con los SIDS. Hay un amplio margen de seguridad en la sobredosis y generan menos dependencia que los ansiolíticos. Efectos negativos, obviamente esto que ya les dije, el inicio de acción no inmediato, porque yo la voy a tomar 3, 4 días, esto no me está haciendo nada y muchos pacientes lo dejan porque quizás el profesional no les advirtió, mirá que tenés que esperar para que te haga efecto, no te va a hacer efecto inmediatamente. Bueno, hay que esperar un tiempito. Frecuente aumento de ansiedad al inicio, que puede ser 2 o 3 días, como parte de los efectos adversos de los SIRS, y algunos efectos adversos, como todos los fármacos que podamos tomar, ¿no? Estos son los SIRS, ¿sí? Citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina. Les puse los rangos de dosis porque la otra vez que también Laura decía, por ejemplo, yo tengo una vecina que toma, no sé, 50 miligramos de sertralina. Y le cuento, mira, fui al psiquiatra y me dio 10 miligramos de citalopram. Pero eso es muy poco, yo tomo 50. Sí, pero toma 50 de sertralina y yo tomo 10 de citalopram, ¿sí? O sea que no son dosis equivalentes, no es que 10 miligramos de una son 10 miligramos de la otra. Lo mismo pasa con las benzodiazepinas, ¿sí? No hay que agarrarse de eso y decir, o otras veces que me dicen, no, mi vecina me dio un cuartito de clonazepam y me hizo bien, pero ¿un cuartito de cuánto? Porque hay de 0,25, de 0,5, de 1 y de 2. Entonces un cuartito de 0,5 no va a ser lo mismo que un cuartito de 2 miligramos. Entonces esos son pequeños detalles que están buenos que lo sepan como psicoeducación, ¿no? Esto es para que sepan también que, bueno, hay una institución en Estados Unidos, se llama FDA, que es como la ADMAT acá, que dice, bueno, ¿qué fármacos están aprobados para tales trastornos y tales no? ¿Sí? Yo por si lo leen en algún lado y dicen, no, porque, no sé, el escitalopram no está aprobado para el trastorno de pánico, pero se usa porque funciona. Fíjense, la columna celeste es la de trastorno de pánico, que están todos los SIRS, hay otros que se llaman duales, no importa, como en la faxina, el alprazolam y el clonazepam, que son las benzodiazepinas. Todos los demás son todos los otros trastornos de ansiedad. Pero sepan que son todos los que se usan y son las primeras líneas de tratamiento, ¿sí? Cualquier IRS, benzodiazepina, son primera línea de tratamiento, además, obviamente, de la terapia cognitivo-conductual, que es la que va a contar Vero. Hablando de los efectos adversos de los IRS, y sí, puede haber algún efecto adverso. Quizás al principio y algunos a veces se pueden prolongar durante el tratamiento. Por eso siempre es importante el control, aunque sea mensual, para ver esos pacientes cómo están, ¿sí? Puede haber a veces efectos gastrointestinales como más dolor de panza, o me dicen estoy más flojo de la panza. Para el que es constipado está bueno, porque me dice la verdad es que me hizo mejor. Algún dolor de cabeza, disfunción sexual, que es un efecto adverso que a veces se ve en cuanto a disminución de la libido, retraso en el orgasmo. Pero bueno, todo eso se puede hablar. Hay gente que la verdad que está o tan deprimida o muy ansiosa que tiene la parte sexual anulada
Entonces dice, bueno, prefiero estar con el medicamento y mejorar y después me ocuparé de la parte sexual, por ejemplo. Puede generar ansiedad, justamente al principio, que es lo que les estaba contando, o insomnio, agitación y temblor, pero todo eso más al principio, más a largo plazo no tanto. Mareo, fatiga, somnolencia, también la somnolencia puede ser los primeros días. Por eso a veces digo, bueno, aguanten 3, 4 días, si no es algo insoportable, ¿no? Y después es como que se pasa una baranda y seguimos mejor. Esto es como un cuadrito, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con un paciente que tiene ya el diagnóstico de trastorno de pánico después de hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías? Con un tratamiento cognitivo-conductual. Primero hago psicoeducación, le explico lo que es el ataque de pánico, el trastorno de pánico, por qué tiene esta cosa, o sea, por qué llegamos a ese diagnóstico. Charlar con la persona, ¿sí? Que va a tomar una medicación, que no es fácil que alguien tome una medicación psiquiátrica por todo lo que les decía del tabú de la sociedad, de que no, estás loco, vas al psiquiatra, vas a tomar medicación, pero la gente se automedica con clonazepam o con Alplax, pero no estoy yendo al psiquiatra, entonces no estoy loco. Pero estás tomando medicación psiquiátrica que por ahí te la dio el clínico, mal, porque yo no doy medicación cardiológica, por ejemplo, o para la diabetes, pero bueno, es otro tema, ¿no? Pero para que sepan y nos pierdan miedo a los psiquiatras. ¿eh? Asegurar la tolerabilidad, es decir, ir viendo las dosis más adecuadas para cada paciente. Por ahí un paciente anda bárbaro con 25 miligramos de esplaña y otro con 50 ya no le va tan bien y hay que ir ajustando las dosis, por eso cada paciente es un mundo. Atenuación sintomática, una vez que el paciente esté mejor, ¿sí? No supresión completa de los síntomas, porque eso está bueno después para trabajarlos en terapia, que se los va a contar Vero. Ver cuál es el momento propicio para iniciar las tareas de exposición, que también las van a ver con Vero, pero está bueno que lo sepan, que hay que esperar un tiempito para empezar con estas tareas de exposición. Las dosis farmacológicas van a ser dependientes, obviamente, de cada paciente, como se los dije, y de la evolución. Si le está haciendo bien una dosis, voy a sostener un tiempo. Sepan que las indicaciones de los tratamientos para trastornos de ansiedad van de 12 meses hasta 18. Un año, pónganle. A veces hago concesiones de 9, 10 meses, pero siempre lo indicado es un tratamiento de un año. A veces los pacientes a los 2, 3 meses están geniales y dicen, bueno, ya estoy bien, ¿para qué voy a dejar ¿para qué voy a seguir tomando una pastilla si ya estoy bien? ¿Sí? Yo la dejo, bueno, puede aumentar un montón la tasa de recaída, volver los síntomas, y desperdicié esos 3, 4 meses que ya había hecho el tratamiento. Entonces, sepan, es lo mismo que alguien que tiene una neumonía, ¿sí? Me tomo el ibuprofeno, bajo la fiebre, y la indicación del antibiótico son 14 días. Bueno, lo tomo 5 días, total, ya estoy mejor. ¿Qué pasa? Todos lo sabemos. Después recaen peor y dicen, no, no tomé el antibiótico como correspondía. Esto es lo mismo. Mantenimiento de dosis ante la estabilidad en la mejoría sintomática, esto es lo que les decía, por ahí anda bien con 10 miligramos de paroxetina, nos sostenemos ahí un tiempo largo, ¿sí? Un tiempo largo, un par de meses, y después vamos viendo. Reducción progresiva de la dosis a medida que nos vamos acercando a esos meses, el paciente anda bien, su contexto, digo, la vida es la vida, entonces a veces es difícil encontrar el momento exacto para decir, ahora podés dejar la medicación. Siempre vamos a tener alguna situación de estrés quizás o de malestar en nuestra vida, pero también con la terapia uno puede mejorar y enfrentarlas de otra forma, hasta el alta farmacológica, ¿no? Esto es para que vean que se pueden hacer planes. Entonces, como para terminar, ¿qué es lo indicado con un paciente con cualquier trastorno de ansiedad? Sí, obviamente tomar la medicación, no olvidarse. Nosotros cuando haya algo que no entiende o que está sintiendo cierto malestar, bueno, nos comunicamos. La empatía y la comunicación es fundamental. Segundo, tener una dieta sana, digo, no es solamente tomar la pastilla y listo. ¿Sí? Una dieta saludable, salir, no ahora, ¿no? Con la cuarentena justamente, pero salir a hacer actividad física o después de las 7 de la tarde, como se puede ahora, o en casa, pero movernos un poco, porque eso al cerebro le hace muy bien. Somos seres sociables, ¿sí? Conectémonos con gente, no nos distanciemos de los afectos. Hagamos suma ahora, no queda otra, pero más adelante, digo, son cosas que hay que sostener durante el tiempo para una buena salud psicofísica. Un poco de meditación, hay gente que le cuesta mucho, pero conectarse con uno mismo, autoconocerse es fundamental. Alguna clase de yoga, en YouTube tienen un montón, ¿sí? De ejercicios para hacer o meditaciones guiadas también. Viajar cuando se pueda y se abran las rutas, ¿sí? Viajemos, tengamos experiencias nuevas.
y fomentar los hobbies, ¿sí? Volver a hacer esas cosas que antes me gustaban. Todo eso ayuda a mejorar los trastornos de ansiedad, no solo la pastilla, que es muy importante, pero para que vean que no somos de decir, toma la pastilla y listo, ¿sí? Hay que conectarnos con todo. Y esta es una foto de algo que me gustaría estar haciendo ahora a mí y a muchos de ustedes seguramente. ¡No! Así que, pero bueno, era como para hacerlo conciso Muy y bueno, Caro. concreto, ¿sí? Así que bueno, gracias por estar ahí y escuchar. Muy Ahí bien, está. muy bien. A ver, Caro, acá tengo una pregunta que me llegó directamente por privado, no sé por qué, pero sobre tomar el ansiolítico o tranquilizante cuando lo necesito. ¿Qué pensás? ¿Solo antes de salir o No, frente a por eso, situaciones que generan ansiedad? claro, eso es lo que mucha gente lo hace y es muy indicado por los médicos clínicos, ¿no? Bueno, tómate esta cuando tengas alguna crisis. ¿Qué pasa? Ahí se empiezan a tomar conductas de reaseguro, que quiere decir, bueno, yo me llevo el clonazepam en la cartera por si me da una crisis. Primero nos empezamos a automonitorear un montón, ¿no? A ver, me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo mal, me lo tomo, no me lo tomo, y ya me genera un montón de disturbios a nivel físico, mental, de si me tomo o no la pastilla. Entonces siempre es mejor reglado, ¿sí? Inicia un tratamiento, bueno, toma 2 veces por día clonazepam a tal hora en tal dosis, o 3 veces por día. Y es un tratamiento en conjunto, porque sí, es mucho más fácil decir, bueno, me lo tomo cuando me siento mal, no voy nunca al médico ni al psicólogo y listo. Pero no es lo más indicado, ¿sí? Por No, y estas además si un cosas. día tiene un montón de actividades o 2 días seguidos tiene, toma 3 veces en el día y al otro día no Claro, toma nada. Y eso también hace que en el cerebro, ¿no? Haya y sí, diferentes picos de de dosis. química, sí, Claro, totalmente. sí. Bien. A ver, más preguntas. A ver, vamos a ver. Mira, bueno, acá Marcos comenta que es paciente tuyo y que viene Marcos, hablando. Marquitos. Así que te mando un saludo. Eh, a ver, Lía pregunta, ¿qué emociones personales por lo general derivan en la agorafobia? Emociones personales, o no sé si Sí, quiere abrirse el micrófono capaz y preguntar. o repasar el concepto de agorafobia, que lo explicaste bien, pero quizás no lo terminó de Sí. entender. Sí, esto de tener miedo de estar solo en algún lado, por si me pasa esto del ataque de pánico y no poder escaparme, no poder solucionarlo. Entonces siempre llevo un acompañante por las dudas, o de estar en un lugar donde me es escapar. Después de a poco, cuando cada vez me voy encerrando, pues empiezo a encontrar que no hay lugares de donde sea fácil escapar. Entonces voy hasta la esquina de mi casa y no me sigo extendiendo porque tengo miedo de que me agarre un ataque de pánico. Cada vez me empiezo a encerrar más. No sé Claro, si querías claro, preguntar se algo evita, se más. termina evitando. Exacto, empieza O la sea, por evitación, miedo lo evito y eso también trae sus consecuencias, tal cual. ¿no? De Sí. las pérdidas o, Me- o de cuestiones sociales, laborales, con todo esto que vas a Familiares, evitar, o ¿no? Porque económicas, por tomar también, taxi, Uber. sí, Eh, mucha gente que no quiere viajar en colectivo o en subte, ¿no? Y claro, dice, no, bueno, me tomo un taxi todos los días. Sí, y bueno, sí, ahí empiezan las consecuencias económicas y por ahí de pareja, porque la pareja no lo entiende y dice, no, mira, tomate un sí, colectivo, dejate de hinchar, que vos podés afrontarlo, y no puede, realmente no puede, no lo hace a propósito. exacto. Acá Yamila pregunta si podías repetir lo de los posibles efectos adversos de los antidepresivos, de los IRS. Sí, trastornos gastrointestinales, sí, dolores de panza o diarrea a veces en algunos casos, dolores de cabeza, disfunción sexual, somnolencia, temblores, a veces también pueden aparecer, si me estoy olvidando de alguno. No, por ahí en los primeros días un poquito de ansiedad, Ujú. puede O de ser como insomnio, sí, cierta activación, pero también con esto de empezar con dosis bajitas, como vos decías, en el cuadrito ese de las flechas lo explicabas bien, que eso se sí, minimiza, que no tengan miedo. sí, tal cual, tal cual. A ver, después Mercedes pregunta si el trastorno de pánico puede ser crónico o una vez que se trate correctamente, remiten Mm. por completo los síntomas. Y eso Esta es es una.
Muy dependiente de cada paciente también, ¿sí? Muchas veces puede ser que se trate, no aparezca nunca más, ¿sí? Que el paciente tenga una vida normal sin medicación, y otras veces, por ahí también hay cierta predisposición genética que haga que esta persona se recupere y después de un tiempo vuelva a recaer, pero se vuelve al mismo tratamiento o parecido y se sale. Pero son trastornos con una base genética, eso es lo que hay que tener en cuenta también. Bien, y algo importante también que siempre decimos es que los pacientes cumplan el tratamiento, porque a veces pasa lo que vos decías, que cree que hicieron un tratamiento correcto, pero dejaron antes la medicación o no hicieron todas las tareas que le mandó el psicólogo, ya lo dirá Vero. Algunos Sí. creen que se recuperaron, pero realmente no lograron exponerse a todo lo que estaban evitando. Claro, porque por ahí, digo, mejoran, pero están adentro de la Claro. casa, ¿no? Y cuando hay que empezar con las tareas de exposición, que ahora Vero lo va a explicar, empiezan los retrocesos. Pero bueno, hay que hacerlo, chicos, hay que hacerlo. Dale. Muy bien. Bueno, son las 8:45. Vamos a Ujú. Vero, hay un par de preguntas Dale. más, pero para que No, si Vero... no las contesto por chat y listo. Ah, bueno, dale. ¿Vero Dale. está por ahí? Acá estoy, sí. Camila, digo, Vero, ¿estás? No, Vero, buenas noches a todos y gracias por estar un viernes a esta hora. Bueno, tienen ganas de aprender y de estar mejor, así que bueno, unas felicitaciones a todos los que estamos acá. ¿Querés que comparta? Dale, sí. ¿Está? Sí, está habilitado. Perfecto. ¿Lo Ahí ven? está apareciendo, sí. Excelente. Pone pantalla completa. Abajo a la derecha. Ahí, a la derecha, sí. Ahí está. Ahí está, ¿no? Perfecto. ¿Ven todos? Sí. Bueno, justo lo que contaba Caro y Lau recién con el tema de las recaídas, justamente a lo último de esta charla está toda la parte del seguimiento del tratamiento psicológico, que por qué es tan importante, es importante saberlo. Una vez que uno lo sabe, tiene otras herramientas. Es lo que llamamos psicoeducación, que es una de las principales técnicas para trabajar con los trastornos, en este caso de ansiedad. Bueno, creo que, no sé si me presentaron, me parece que no. Soy Verónica Tamburelli, bueno, psicóloga, trabajo hace mucho tiempo en el Centro IMA con mis compañeros y amigos, bueno, trabajando con todos los trastornos de ansiedad. El ataque de pánico es uno de mis primeros amores, porque cuando yo me recibí estaba en auge, en la década de los 90 y largos, y he visto muchos pacientes en estado de un grado muy intenso de patología, muchos años, mucha cronicidad en el trastorno, porque en esa época, en los 90, se tardaba muchísimo tiempo en llegar a un diagnóstico, y eso generaba un desgaste extra. Imagínense ustedes que los pacientes o algún familiar que saben por lo que pasan, al tener el diagnóstico de trastorno de pánico y o agorafobia, imagínense el no tener diagnóstico, en ir a las guardias con toda esta sintomatología y que el médico le diga son nervios, tómese, en esa época era más, bueno, diazepam o alguno de esos más antiguos, y volvían a casa, y también los familiares como que se descolocaban, algunos médicos decían que era una histeria, y la verdad que eso era agotador también y muy frustrante. Hay algunos estudios de esa época, americanos más que nada, que desde que el paciente tenía los primeros síntomas o los primeros ataques de pánico, hasta recibir el diagnóstico de trastorno de pánico, tardaban más o menos 9 años. Imagínense el deterioro, por eso en esa época se veían casos de años y años de personas estar encerradas en la casa, 9 años, hasta 20 años he conocido personas que no salían solas de la casa. Por suerte ahora, con el tema de internet, las redes, ahora cualquier compañero de oficina puede hacer un diagnóstico, me parece que estás teniendo un ataque de pánico, y eso dentro de todo hace mucho más llevadero, por lo menos es empezar un tratamiento lo antes posible. Así que bueno, eso no implica que no se sufra, ¿no? Pero
hace unos cuantos años atrás era mucho más duro. Y los casos llegaban, como les dije, a tener una cronicidad y un grado de patología muy alto que por suerte hoy casi ni se ven. Así que bueno, vamos a empezar a ver. Justo ayer que nos pasamos lo que habíamos hecho con Caro, las dos empezamos casualmente con testimonios sin haber quedado en esto, pero bueno, a mí me parece que, y ella también evidentemente, que es muy significativo y muy, muy descriptivo lo que plantean los pacientes. Estos son 3 testimonios de personas distintas. De golpe empezaron las palpitaciones, me costaba respirar, calor, ganas de escapar, desesperación. Creí que me estaba enloqueciendo, que me moría. Fue en mayo del 2018, imposible olvidarme. Los pacientes tienen muy claro y muy, muy frescos los detalles que rodearon el primer ataque de pánico, como este. Otro paciente, me cuesta creer que no puedo alejarme de mi casa, que no quiero viajar, que tengo miedo, no me reconozco, siempre fui al frente, siempre fui libre, indescriptible el sufrimiento. Esto es un paciente hombre, más que nada marcando los resultados de una agorafobia. Otra paciente, tengo miedo que me ponga demasiado nerviosa mientras manejo, pierda el control del volante y provoque un grave accidente. Acá también vemos el trastorno de pánico con agorafobia, ¿no? Tener una crisis en el medio de la ruta y provocar un grave accidente. Son bien descriptivos estos padeceres de cada paciente, testimonios. El primer ataque de pánico está rodeado de una manifestación de ansiedad y estrés. Generalmente se les pregunta a las personas, bueno, un año atrás, 6 meses antes, qué estuvo pasando en tu vida, y generalmente rastreamos periodos de mucho estrés que genera una vulnerabilidad especial en las personas que pueden hacer un ataque de pánico, ¿no? Un trastorno. Tienen que tener, como decía Caro, la parte genética, biológica, y la parte de crianza y personalidad. Pero sí, periodos de estrés o de mucha ansiedad generan una vulnerabilidad mayor en todos los ataques, en todos los trastornos de ansiedad. Generalmente hay identificación de estímulos estresantes, como el que les decía, que rodearon al primer ataque de pánico, con niveles altos de activación fisiológica y muchos componentes cognitivos, ¿no? Pensamientos, de tipo a lo mejor visión de túnel. Ahora después les voy a dar 2 características de pensamientos, de distorsiones de esta patología. Esto es interesante, yo lo trabajo con algunos pacientes para diferenciar lo que es la ansiedad general del episodio de pánico o miedo. Muchas veces algún paciente dice, yo tengo ataques de pánico que duran todo el día. Y no, en realidad el ataque de pánico dura minutos. Lo que quizás quiere seguramente describir ese paciente es que un estado de ansiedad general. Y nosotros lo trabajamos mucho a nivel componente cognitivo, o sea, qué pienso, a nivel conductual, qué hago, qué se ve, y a nivel fisiológico, qué siento, qué síntomas tengo. La ansiedad general, estos ataques de ansiedad, se caracterizan a nivel cognitivo por una preocupación de acontecimientos futuros, y qué pasaría si no podemos mudarnos, o si me enfermo. En cambio, el episodio de pánico es una preocupación ya urgente, es un peligro inminente que hay. Está bueno que puedan ir teniendo claro las diferencias, porque los ayuda también después a elegir estrategias más particulares. A nivel conductual, la ansiedad general se caracteriza por un nerviosismo, una agitación general. En cambio, el ataque de pánico quiere escapar con urgencia o evitar, de cualquier manera, escape o evitación. Es una reacción de alarma de peligro inminente. A nivel fisiológico, con la ansiedad general hay una tensión muscular, por eso vienen las contracturas, generalmente en las personas con mucha ansiedad. En cambio, en el pánico y el miedo predominan las palpitaciones. Eso, bueno, es toda la parte de psicoeducación que se trabaja mucho en el tratamiento de una persona con trastornos de ansiedad y puntualmente de una persona con trastorno de pánico. Vamos a ver un poco la etiología, algo habló Caro. Me interesa que puedan tener claro cuáles son los factores que influyen en una persona para que llegue a tener este diagnóstico, ¿no?
y más cuando el paciente a veces no se preocupa tanto por él, pero cuando llega la maternidad, la paternidad, no quieren transmitir a sus hijos la misma problemática, aparte sabemos que sí tiene, como dijo Caro, un peso genético, ¿no? Esta es una teoría de Barlow que me parece interesante compartirla, de los trastornos de ansiedad en general, no solo del pánico. Él plantea una vulnerabilidad biológica, una vulnerabilidad psicológica generalizada, que ahora vamos a ver en detalle, y una vulnerabilidad psicológica específica. La biológica tiene que ver con una hipersensibilidad neurobiológica al estrés genéticamente determinada. Hay personas que se estresan más fácilmente que otras a nivel biológico. Y después rasgos temperamentales, más que nada quería resaltar el estilo introvertido, afectividad ya, emociones muy negativas, tendencia estable y heredable a experimentar una amplia gama de sentimientos negativos, no estar en un momento enojado, sino esta tendencia a estar anclado en sentimientos negativos, y inhibición conductual ante lo desconocido, en quedarse. ¿Sí? Estos son pesos que se van sumando, o gotas que van llenando el vaso, no son suficientes por separado. El sistema nervioso autónomo lábil o inestable, que se activa fácilmente, esas personas que reaccionan muy rápido frente a algún estímulo muy exagerado, y que es lento a la hora de reducir esa activación, que queda como muy prendido, muy activado. Esto podría ser la principal carga genética o congénita, más que nada en las fobias. Es interesante para pensarlo. La vulnerabilidad psicológica generalizada. Acá viene el tema de la crianza, ¿no? Y mismo como un paciente mismo, volver para atrás y ver cómo ha sido el entorno de su infancia y la crianza que ha recibido. La percepción basada en experiencias tempranas, que las situaciones estresantes o las reacciones a las mismas sean impredecibles e incontrolables. En un ambiente donde puede recibir un castigo por hacer una determinada cosa un niño, y en otro momento recibe nada de atención, y en otra una felicitación, genera un ambiente poco predecible. Es un ejemplo, ¿no? Hay otros. Un estilo educativo sobreprotector o hipercontrolador genera un campo propicio para, si hay otros factores, que esa persona pueda desarrollar en un futuro trastornos de ansiedad. Falta de cariño o rechazo por parte de los padres. Muchas veces vienen personas y cuentan, bueno, yo tuve una infancia con más desamor y con mucha negligencia, entonces sobreprotejo a mis hijos, y en un punto le están generando lo mismo, la misma vulnerabilidad. Vínculos inseguros de apego entre el niño y sus cuidadores, eventos estresantes o traumáticos como la muerte de un familiar querido, enfermedad grave de alguno de la familia, maltrato físico o abuso sexual. Son también factores que pesan. Especialmente si son muy adversos, repetidos o prolongados estas situaciones. Estrategias ineficaces para afrontar el estrés de parte del entorno del niño en este caso, escaso apoyo social, trastornos ansiosos o depresivos en los padres, son un factor de riesgo directamente significativo para depresión y trastorno de ansiedad en niños. Esta es la vulnerabilidad psicológica específica, que tiene que ver con una o más experiencias negativas directas con futuros estímulos fóbicos, en el caso, por ejemplo, de la agorafobia, de tener algún accidente en el tránsito o algún problema concreto que sea fácil de asociar por lo fuerte del estímulo en ese niño, por ejemplo, o condicionamiento directo. Parece más frecuente en algunas fobias, como el atragantarse, que a veces se da en trastorno de pánico, bueno, al conducir, o fobias dentales. Trastorno de pánico, tratamiento. La terapia cognitivo-conductual es, de acuerdo a diversos y variados estudios científicos, la más eficaz para trabajar con y superar trastornos de ansiedad. Generalmente se inicia con una entrevista, en la cual hoy no me voy a explayar, pero es, bueno, evaluar un poco lo que contó Caro,
en base a la entrevista presencial, escuchar mucho al paciente, hacer una historia clínica. Nosotros en el Centro IMA tenemos armada una carpeta con algunas encuestas puntuales para tener datos del paciente, y administramos escalas, en este caso de síntomas físicos, de evitaciones en cuanto a la agorafobia, y bueno, otros de preocupaciones, bueno, que miden determinados parámetros que nosotros queremos evaluar en determinado paciente. Una vez que está realizado digamos, toda la parte de entrevista y diagnóstico, se comienza con el tratamiento. El tipo de tratamiento cognitivo-conductual es muy activo de parte del paciente y del terapeuta. Ahora vamos a ir viendo detalles. Y una parte fundamental, que es la última en el tratamiento, que es el seguimiento y la prevención de recaídas, incluido el manejo de estrés. Esta parte fundamental es cuando se empiezan a espaciar las sesiones y se ve al paciente quizás con otra frecuencia, cada 15 días, mensual, para ver cómo se va manejando con todo lo que ya fue aprendiendo, y obviamente con síntomas ya mucho más bajos que al inicio, ¿no? Bueno, el tratamiento consta de lo que es la psicoeducación, es dar información al paciente, a la familia, en cuanto a toda la problemática de la ansiedad, sus manifestaciones, los ataques de pánico, el trastorno de pánico, la agorafobia, cómo manejarse con todo esto, y el rol de la evitación. La exposición en vivo y la exposición interoceptiva, que son técnicas muy de primera línea en este tipo de patología, entrenamiento en autoinstrucciones y modificación de pensamientos distorsionados. Identificación de patrones de ansiedad y situaciones antecedentes a cada inicio del trastorno de pánico en cada paciente en particular. Tiene que ver con los pensamientos negativos, imágenes catastróficas y sensaciones físicas que el paciente asocia con sus ataques de pánico. Lo trabajamos siempre, como les dije hace un ratito, en 3 niveles o sistemas de respuesta, en cuanto a qué sienten a nivel fisiológico y emocional, qué piensan a nivel cognitivo y qué hacen a nivel conductual. Trabajamos mucho en la identificación de cada manifestación, y después la elección de técnicas puntuales para cada sistema de respuesta. Trabajamos con otra técnica de sensibilización sistemática, entrenamiento en relajación, respiración y visualización. El terapeuta va eligiendo en qué momento trabajar con qué técnica. No es que tenemos que ver todas con todos los pacientes, sino que se va armando un plan de tratamiento más personalizado con cada uno. Les quiero contar un poquito algunas distorsiones cognitivas que vamos trabajando con los pacientes, que lleva un tiempito, pero identificar qué estilos de distorsiones están teniendo y poder trabajarlas. Una de las distorsiones más características en el trastorno de pánico es el pensamiento de tipo catastrófico, donde es la interpretación incorrecta de los hechos como peligrosos, terribles o insoportables. En general comienzan con "y si voy al mercado y me agarra un ataque y realmente ahí es una crisis cardíaca y no puedo hablar". Bueno, una imaginación catastrófica puede no tener límites. Y es un excelente camino directo, vía directa para desarrollar ansiedad. Estos son ejemplos, ¿no?, de pensamientos catastróficos de una persona con trastorno de pánico. Los ataques de pánico son lo peor que me puede pasar. Los ataques de pánico son insoportables. Mi corazón hasta ahora aguantó, pero no sé si va a resistir mucho más. Darse cuenta de que los acontecimientos no son tan catastróficos como se esperaba es uno de los objetivos primordiales en el tratamiento, ¿no? De a poquito empezar a diseñar exposiciones para que el paciente empiece a probar que salir al mercado generalmente no va a terminar en una catástrofe. Lo que pasa, y ahí van teniendo en claro la evitación. Al evitar y al no ir más al mercado, yo alimento más mis pensamientos. Qué bueno que no voy al mercado, porque si voy, quizás me pongo en riesgo gratis. Entonces, lo que hacemos en el tratamiento es, de a poquito, ir enfrentando esas creencias tan catastróficas, probando en la realidad y viendo si realmente es así.
centrarse en cómo afrontar los acontecimientos negativos en lugar de centrarse en lo malo que son. O sea, ok, son negativos, ¿cómo los afronto? Es donde nosotros los ayudamos a focalizar y ocuparse de trabajarlo. Y empezar a trabajar, cuando hay pensamientos así de tipo catastrófico, en las probabilidades reales. ¿Es posible que te pueda agarrar un ataque cardíaco y mueras en el mercado? Sí. A mí, al vecino, a todos nos puede pasar, es posible. ¿Cuán probable es si no tenés ningún diagnóstico, ningún problema cardíaco severo y no estás en tratamiento? Es poco probable. Trabajamos muchísimo con el pensamiento de tipo catastrófico y posible versus probable. El segundo que les quiero compartir, de las distorsiones características, se llama sobregeneralización. Y se explica como que es una conclusión generalizada a partir de un incidente o un evento sin mayores evidencias. Es una experiencia desagradable y significa que siempre que se repita una situación similar, se va a repetir la misma experiencia desagradable. En el mercado tuve un ataque de pánico, tuve que salir corriendo, como decía Caro, la pasé mal, no voy más porque va a pasar lo mismo. Afirmaciones absolutas, como si existiera una ley inmutable que gobernara y limitara el curso de la felicidad. Y obviamente esto restringe la vida, hace más chica la vida, como el movimiento del paciente, ¿no? Ejemplos: conseguí calmarme gracias a que encontré ayuda a tiempo, si no, ¿qué me hubiera pasado? Si no hubiera tomado el ansiolítico que tenía en el bolsillo que me dio mi tío, ayer cuando tuve un ataque de pánico en el cine, seguro me desmayaba. Y me desmayaba y después venía un caos. Nunca más podré disfrutar de las vacaciones como antes, porque ya tengo este trastorno. Y en general empiezan los tipos de distorsión de esta característica, sobre generalización, empiezan o tienen en la oración todo, nadie, nunca, siempre y todos. Y lo que hay que trabajar acá es esto que está en celeste, es cuantificar, tener evidencias. A veces el paciente dice, sí, pero ¿no ves que me contó mi compañero que le pasó eso? Y, bueno, a ver, ¿esa evidencia es suficiente para asegurar esto? Los hacemos, que esto en terapia cognitiva es muy frecuente, hacer como una conversación socrática, una discusión, donde se evalúa todo lo que pienso, no lo tomo como si fuera real y una verdad absoluta, sino que se empieza a poner a prueba, con evidencias a favor y en contra, y si realmente es racional lo que estoy pensando o no. Y bueno, que se trabaja mucho en esto, ¿no? En que no existen absolutos, y que el paciente aprenda a captarlos, a confrontarlos, a buscar alternativas a esos pensamientos distorsionados, más adaptativas, y que tenga el hábito de repetirlo y repetirlo hasta que, después de un proceso importante y un tiempo importante de trabajarlo, empiecen a ir declinando las emociones tan intensas. Bueno, cualquier cosa, yo no veo a nadie, así que cualquier cosa me dejan las preguntas. Bueno, cualquier cosa me interrumpen. Una técnica importante para algunos casos de trastorno de pánico es la exposición interoceptiva. Cuando el paciente viene con muchos síntomas, hay que trabajarlos, ¿no? Con mucho miedo a los síntomas. Tiene que ver con que las evitaciones de las sensaciones temidas, sean palpitaciones, mareos, embotamiento, sirven para mantener el miedo. Si lo evito, refuerza el miedo. Y muchos pacientes evitan el ejercicio físico, las películas de acción, de terror o de suspenso, discusiones en las cuales se active el sistema simpático nuestro y que tengamos más palpitaciones, que estemos más tensos, por temor a tener una crisis de pánico y tener otras consecuencias. El propósito de la exposición interoceptiva es provocar repetidamente las sensaciones que tanto se temen. El paciente teme, evita cosas por marearse, bueno, vamos de a poquito a enfrentar el mareo con el paciente. Y esto apunta también a debilitar el temor por medio de la habituación al mareo. El aprendizaje que no ocurre, aprenden que no ocurre ningún peligro real si se marean. La exposición continua permite practicar estrategias cognitivas y control de la respiración.
y se logra reducir el temor a las sensaciones físicas que se dan naturalmente. Perdón. Esto se hace generalmente al principio en el consultorio, cuando el paciente tiene mucho miedo y mucha evitación a los síntomas físicos, se trabaja directamente en el consultorio. El terapeuta lo hace primero como modelo, para ver, bueno, a ver si yo me mareo. ¿Te parece que me voy a caer y desnucar? Bueno, vamos a probarlo. Entonces se prueba el terapeuta, se va animando al paciente, esto cuando ya hay una relación de confianza, no es al principio la primera sesión. Tiene que haber una relación de mucha confianza y ya, bueno, conocerse, ¿no? Entre el equipo de trabajo. Y se hacen, como les decía, experimentos con ejercicios físicos, de subir y bajar escaleras, lo hacemos juntos las primeras veces con el paciente, dar vueltas sobre sí mismo para marearse, o marearse en la silla giratoria, mantener la respiración por segundos cuando temen el tema del ahogo, de la asfixia, mirar fijamente un punto en la pared, los pacientes que tienen algunos síntomas de despersonalización y desrealización. Otro ejercicio es poner la cabeza unos minutitos entre las piernas y después levantarla bruscamente para ver la sensación, que bueno, nos van describiendo en el momento que les va pasando, si realmente se da las catástrofes o lo que ellos creen que se iba a dar, y si se da, cómo es, o tensionar el cuerpo por un minuto y después ver qué se siente. Bueno, esta exposición no se hace en todos los casos, pero es una estrategia bastante utilizada en los pacientes con trastorno de pánico. Pero Sí. como que cada tarea o cada tarea de exposición se va haciendo en base al síntoma que tenga el paciente, ¿no es cierto? Por supuesto. No es que todos hacen todo. No, de hecho les dije, no se usa para todos los pacientes. Por Si el eso, paciente, cada uno. claro, tiene el tema del ahogo, de la sensación de no poder respirar, se trabaja con un tema de llamar un poco a esta sensación similar que pueden pasar en algún ataque de pánico espontáneo, se lo llama muy gradual y de a poquito en un Y se va ambiente planeando, con el diseño del tratamiento se va hablando con el paciente, no es que el paciente llega y de pronto lo mandamos. No somos brujos, ni les vamos a hacer nada que no quieran, todo es consensuado, todo es hablado, y sí se lo puede animar en el momento que decidió hacerlo y está ahí medio reticente, se lo puede animar, ir de a poquito, pero sí, todo es consensuado, entienden toda la parte teórica de por qué se hace, eso se trabaja muchísimo. No, lo aclaro porque parece que acá en el chat veo a alguien que está asustado con que tiene miedo de llegar al consultorio que lo encerremos en algún lado. Claro. No, y aparte se hace en algún momento avanzado del tratamiento, cuando ya hay confianza, el paciente tiene algunas otras estrategias. No, yo se las quiero contar porque es una técnica importante, pero no se hace de una y se va trabajando muchísimo antes. Otra es la exposición en vivo, similar, que es la técnica más eficaz para las fobias, para las evitaciones de las fobias, en este caso de la agorafobia. A veces el paciente también tiene claustrofobia o algún otro tipo de fobias, y bueno, las técnicas son similares. La exposición en vivo también, igual que la otra, se hace en determinado momento, consensuado, planificado, organizado, se utilizan ítems o situaciones que generan poca ansiedad, de a poquito, se va repitiendo hasta que con el paciente evaluamos que se puede pasar a un siguiente escalón, todo consensuado y hablado. Y aparte se trabaja entre las sesiones. El paciente, la idea es que trabaje mucho en los días, si nos vemos una vez por semana, todos los otros días de la semana, trabajar para exponerse con lo que ya dejamos organizado. Después ahora viene un slide que tiene que ver con eso también. Bueno, la exposición en vivo tiene que ser prolongada, no entro un segundo al mercado y me voy. Hay que estar un ratito, la idea es provocar un poco la molestia o la ansiedad para ver que me puedo quedar un rato, con alguna otra estrategia de ayuda, las primeras generalmente es con el terapeuta, que no se escapen, que se repita, que sea gradual, con cada vez mayores aproximaciones al lugar evitado.
Se hacen una serie de experimentos conductuales que vamos trabajando, por eso lo artesanal con cada paciente, y se anima al paciente a extraer conclusiones más realistas y a utilizarlas durante la exposición en vivo, que estas son las autoinstrucciones. Se combina frecuentemente con modelado, como les decía, generalmente lo hace primero el terapeuta con el paciente mira, lo hago yo, fíjate. Después se incluye, después vamos a hablar también de los acompañantes, la familia. Entre las sesiones también se puede practicar con el familiar, pero el familiar tiene que tener datos, no hacerlo así nomás, ¿no? Siempre con datos de la terapia y de la parte teórica, ¿no? De por qué hacerlo y de qué manera hacerlo. La autoexposición, les decía que entre sesiones se fomenta la autoexposición dentro de los límites que venimos trabajando, ¿no? Bueno, me pintó hacer 3 ítems más difíciles cuando estamos haciendo 3 más abajo, no. Esto lo vamos trabajando también en las sesiones, pero si el paciente genera la autoexposición entre las sesiones, disminuye el tiempo de la terapia, se va a terminar más breve, va a ser más breve el tratamiento psicológico, reduce la dependencia al terapeuta, que en general no se fomenta la dependencia, todo lo contrario, que logre el paciente ser su propio terapeuta, pero al principio los terapeutas ponemos el cuerpo y estamos muy para ayudar al paciente, muy dispuestos y está hasta fomentado. Ten en cuenta que estamos al principio, después ya se empieza a devolver al paciente, que en general no piden de más, porque ya van teniendo estrategias, van logrando una autonomía. Así que no hay mucho problema con ese tema si se trabaja bien. En este tipo de terapia, ¿no? De cognitivo-conductual. Se facilita el mantenimiento de los logros terapéuticos con la autoexposición. Es más eficaz si se cuenta con un manual de autoayuda o en el tratamiento se trabaja con la psicoeducación y toda la información que tiene que contar el paciente, no así nomás. Por supuesto que si colabora un familiar como terapeuta también es mejor. Cuanto mayor es el miedo, más frecuentemente deben exponerse los pacientes. Y el éxito radica en el medio natural, que se relaciona con el protagonismo del paciente y con la atribución del éxito a sus propios esfuerzos. Esto es muy importante. El éxito a sus propios esfuerzos. Puede tener la mejor terapia, el terapeuta muy comprometido, el psiquiatra excelente, pero la mayor parte del éxito está en el paciente, con un buen tratamiento adecuado, con personas con experiencia, con familiares con muchas ganas de ayudar. Eso es un entorno fundamental, pero el mayor peso lo tiene el propio paciente, y el confiar en que puede salir adelante tomando lo mejor de este tratamiento completo. La que les decía, la exposición no es, me pintó tal cosa y lo hago, porque sería espontánea, que el paciente prueba, y diferente es la terapéutica, que es la planeada. La espontánea tiene en general poca frecuencia, en cambio la terapéutica se planifica para que sea con una frecuencia adecuada. La espontánea generalmente es impredecible o incontrolable, en cambio la terapéutica la armamos para que sea predecible y controlable. En la espontánea seguramente hay muchos pensamientos catastróficos. En la terapéutica ya hay un trabajo de reestructuración cognitiva, de trabajo previo de esos pensamientos distorsionados. Y en general en la espontánea se puede usar el paciente sin quererlo, estrategias sutiles de exposición, ¿no? de evitación, perdón. Voy con el clonazepam que Caro me dijo que no use, o Laura, lo uso, lo llevo en la billetera por las dudas. O llevo en como siento la garganta seca, me llevo mi botellita de agua, y es una estrategia sutil de evitación. En cambio, acá en la terapéutica se eliminan todas las estrategias de evitación, porque lo trabajamos bien en detalle. Las estrategias del trastorno de pánico se trabaja con la reestructuración cognitiva, que ya les conté algo, el reentrenamiento en respiración abdominal profunda para contrarrestar todos los síntomas respiratorios que se genera en las crisis de pánico. Se trabaja con estrategias de relajación y lo que les conté antes, exposición interoceptiva.
Para la agorafobia, ahí se trabaja mucho con la exposición en vivo, con la autoexposición, la reestructuración cognitiva y el entrenamiento en respiración y relajación cuando se vea necesario, ¿no? Pero estas son como las estrategias para cada una de estas dos patologías, generalmente de primera línea. ¿Qué hacen los acompañantes, los compañeros, los familiares, los amigos, que quieren ayudar con la mejor intención, pero a veces descolocan más al paciente o quizás lo exponen gratuitamente o cuando no está preparado a una situación pensando que los va a ayudar y no es así? Entonces, no hay que decirle o no hay que tener en cuenta esto. No, cuando el paciente está mal, no tenés nada, dale, vamos al mercado, no tenés nada, no llores, o no te vas a sentir mal, es tu imaginación, dale, estás estresado, cortala, distraete y ya está, se te pasa. Necesitas vacaciones, a un paciente que está padeciendo esto les molesta mucho, lo frustra que le digan estas cosas. Debes estar aburrida, aburrido, búscate un hobby, se te pasa, no te preocupes. Esto no hay que hacerlo, no conviene hacerlo para nada, porque queriendo lo mejor, tiran más leña al fuego, y es importante en el momento que el paciente tiene una crisis, quedarse al lado, preguntarle, ¿en qué te ayudo? Algunos pacientes prefieren que los contengan físicamente, a lo mejor que los abracen, otros todo lo contrario, no se acerquen, quieren un radio de estar solos. Por eso cada paciente es único y tienen que tener comunicación, tanto el paciente, de explicar a la gente de su entorno qué conviene que hagan si tienen una crisis de pánico, qué conviene que hagan si se niegan a salir, y mismo del familiar también preguntar, che, el otro día estuve con vos cuando te pasó esto, ¿qué te sirvió? ¿Te gustó que te hable? ¿Te gustó que no? Algunos pueden decir, ni me hables, nada más está acá al lado, nada más. Otros te dicen, hablame, distraeme, necesito que me cuentes. Por eso esto es muy particular, pero sí todo esto no está bueno que se lo digan, para nada. Y sí mucho diálogo. ¿Qué querés que hagan? ¿Qué te puedo ayudar? Y que el acompañante sepa y que comparta las técnicas, que el paciente le comparta algunos, generalmente la psicoeducación, cada terapeuta tiene su modalidad, pero generalmente compartimos algún video, escritos que tiene el paciente y que los puede leer con los acompañantes. A veces necesitamos planificar con consenso del paciente siempre, planificar una sesión compartida con algún familiar y lo hacemos, o por escrito nos manejamos a veces con mensajes. Bueno, decirle a tu pareja que escriba, a ver cómo te ve en este momento, y nos manejamos así por intermedio del paciente, trae y lleva mensajes, o por, bueno, hoy tenemos muchísima tecnología para ayudarnos con estos temas. Así que sí, en esta patología es muy importante incluir de alguna manera a los compañeros, a la familia, para orientarlos en, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Lo obligo a ir a subir al auto o lo dejo que se quede en la casa? Bueno, también situaciones particulares se pueden hablar con el paciente y con el terapeuta, con el psiquiatra en el caso, ¿no? Esto que comentaba Caro, el seguimiento y la prevención de recaídas es una etapa última que algunos pacientes dejan, bueno, pues ya estoy bien, ya tengo estrategias, los síntomas no están o están muy bajos, y es muy importante para evitar recaer, porque es una patología que sí se puede haber recaídas, y más porque es muy vulnerable al estrés, y no sabemos cómo podemos reaccionar o qué nos puede pasar dentro de 2 años, en 5 años. Entonces, tener preparado ciertas estrategias o cierto como termómetro para captar, bueno, cuando me estoy estresando por demás o estoy evitando algún síntoma, esta etapa ayuda muchísimo a estar mejor preparado. Acá, cuando se llega a este punto, se espacían las sesiones, como les decía, siempre hablándolo previamente con el paciente, y se decide, en general se decide de ambos lados, ¿no? Eso, y se hace en estos periodos de verse digamos, cada 15 días, cada mes, cada 6 meses. Se hace una revisión de los problemas iniciales que le generaron la consulta,
los componentes y los resultados del tratamiento que aplicaron, la explicación y justificación de por qué el programa de tratamiento, de seguimiento, para la familia también, porque muchas veces la familia puede decir, no, no siga, ya estás bien, estás bárbaro, y tira para que deje, ¿no? La psicoeducación sobre la posibilidad de volver a experimentar ansiedad, la distinción entre contratiempo, que es un paso temporal hacia atrás y nada más, una recaída parcial, que es vuelta parcial y permanente hacia atrás, o una recaída total, que bueno, se vuelve para atrás. Esto es poco probable si se hace un buen tratamiento, porque tiene estrategias, sabe que puede volver a tener algunas sesiones de ajuste, tanto como con el psicólogo como el psiquiatra, así que la recaída total, terminando un tratamiento de este tipo, es poco probable, pero es importante que estén preparados para captarla. La elaboración de una lista de estrategias útiles para afrontar las situaciones de alto riesgo, tenerlas bien a mano en el cuaderno o el anotador que tienen, que trabajaron durante todo el tratamiento, con su cuaderno. ¿Qué posibles contratiempos se pueden dar? El compromiso con una persona cercana, otra vez la familia, el entorno, respecto a la exposición continuada a las situaciones o síntomas temidos. Si esto también se instruye y se comparte con el familiar, para que pueda asistir en el caso, llamar la atención, qué te está pasando, que no estás queriendo hacer ejercicio, que te veo que estás un poco pendiente de las palpitaciones, qué está pasando, ¿no? Y un autorregistro del paciente del cumplimiento de las actividades de exposición, generalmente dejamos tareas o desafíos y, bueno, tener un registro de eso. Y bueno, tener en cuenta que en los periodos de estrés laboral, familiar, de pareja, generan más vulnerabilidad, entonces estar atentos a eso, nuevas experiencias negativas con las situaciones temidas que pueden llegar a tener, dejar de exponerse a las situaciones o síntomas temidos o hacerlos con poca frecuencia, eso también, son todas señales de, bueno, alerta, a ver qué pasa con esto. Volver a sentir dudas a la hora de enfrentar estas situaciones que antes les costaban mucho. Sentirse aliviado cuando cancelan o posponen ciertas situaciones, también es para estar atentos. Y por último, el manejo del estrés es muy importante en cuanto a la vulnerabilidad que les decía, tanto los trastornos depresivos como los trastornos de ansiedad son muy vulnerables al estrés, entonces la persona cuando está más estresada sabe que puede sentir más síntomas que en un momento que esté mejor en su vida con menos estrés. Estrés nos estamos acá refiriendo al distrés, al estrés negativo, al estrés patológico. ¿Qué pasa? Algo sencillo, una sencilla descripción es cuando el distrés se da cuando la carga que tenemos es mucho más pesada que la resistencia que tenemos. La carga es la mochila que llevamos encima, con nuestros temas más particulares, problemáticas que cada uno puede tener. Ahora, estado de pandemia y de cuarentena, tenemos una carga muchísimo mayor que quizás hace un año atrás, extra. Entonces, esa mochila la tenemos mucho más pesada, por eso aparecen más síntomas. Creo que un paciente de Caro decía hace un ratito, venía bien y de acuerdo, o a partir de esta cuarentena estoy peor. Bueno, la carga es mucho mayor, es real, la carga es mucho mayor. En este caso hay que tratar de sacar cargas extras que tenemos de otros momentos, dejarlas quizás entre paréntesis o dejarlas para tomar en un momento que se pueda trabajar un tema que ahora no, por la cuarentena, y fundamental, lo que Caro puso en su última diapo de todo el tema de hacer resistencia al estrés, que tiene que ver con hacer ejercicio físico regular, que es el antidepresivo natural, como así la respiración abdominal y de relax y profunda, es el ansiolítico natural. La resistencia también se aumenta teniendo buenas relaciones familiares, sociales, de pareja, teniendo amistades, teniendo hobbies, dedicando ese tiempo a hacer algo que a uno le gusta. Eso es muy, muy importante y da una resistencia muy sana para el manejo del estrés. A grandes rasgos, esto sería buscar un equilibrio, ya que ahora la balanza está mucho más pesada, extra, por lo que estamos viviendo,
toda la incertidumbre, lo crónico que se hizo esta cuarentena, la incertidumbre, las enfermedades, ni hablar si tenemos a alguien cercano que ha muerto o alguno con una enfermedad severa, esto es mayor carga. Entonces, saquemos carga de la que podemos controlar y aumentemos la resistencia. De eso se trata el manejo del estrés, que se puede lograr. Hay estrategias también puntuales para trabajar y tener una vida más placentera. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, si quieren, vamos a ver alguna pregunta o alguna acotación. Buenísimo, Vero. Hay algunas preguntas que veo que, después de haberla leído, veo que son de profesionales. Aprovecho y les recuerdo que el sábado 29 de agosto, de 10 a 13:30, tenemos las jornadas del Centro IMA, y que la inscripción es vía mail, ¿sí? Al mail de info@centroima.com.ar, ahí Claudina va a estar registrando a todos, eso es para profesionales. La idea de esta charla original es que sea abierta al público en general, ¿no? Digo por la diferencia que hay entre las preguntas, por eso los invitamos a esas jornadas. Bárbaro. Que está, como ya les dije, en nuestras redes sociales está toda la información, incluso ya está subido el programa. Acá hay una pregunta, Vero, por ejemplo, que pregunta sobre qué pasó en la pandemia, con la cuarentena, y ya algo comentaste. Sí. No sé si querés comentar algo más en particular. Bueno, si quieren, con el tema puntualmente del trastorno de pánico y más que nada con agorafobia, si bueno, alguno de ustedes la está padeciendo, o algún familiar o alguien cercano, no es lo ideal evitar, ¿no? Si bueno, como que tenía agorafobia, estaba mejor, y de golpe me dicen que no salga, y evito. Y en realidad no salgamos, o sea, no se puede salir a cualquier lado sin barbijo, no, pero sí todos tenemos la posibilidad, salvo que haya alguna persona con alguna enfermedad que no convenga que salga, pero la mayoría sí podemos salir, y lo importante es que esa persona no quede en la habitación, sino que haga con todos los recaudos que hoy son necesarios, pero que empiece a hacer salidas. Si le cuesta mucho y si está en tratamiento, bueno, lo trabajará con su psicólogo o su psiquiatra, pero si no, háganse una listita, si quieren llegar, no sé, a 10 cuadras porque hay, no sé, un negocio puntual, empiecen a salir de a poquito, una cuadra, vean cómo se sienten, si quieren la primera vez o las primeras salidas, si no salieron en todos estos meses, pídanle a un familiar que los acompañe, vayan de a poquito, y háganlo. La idea es enfrentar la ansiedad, van a tener ansiedad, pero la ansiedad no es peligrosa, la ansiedad es incómoda, no van a morir de ansiedad. Entonces, bueno, esto se trabaja, por supuesto, con la psicoeducación, pero no se queden en las evitaciones o pidan ayuda. Si han terminado un tratamiento porque estaban mejor, es entendible, y es muy importante que puedan volver a hacer unos ajustes, a lo mejor son un par de sesiones o alguna medicación que se ajuste por un tiempo. No se queden, porque la evitación se hace cada vez peor y después van a tener que hacer mucho más trabajo para salir. Bien. Pero acá alguien pregunta cuál es la diferencia entre ataque de pánico y agorafobia, porque no le quedó claro y cree que la agorafobia es un síntoma del ataque de pánico. Está bueno distinguirlo eso. Perfecto. Bueno, el ataque de pánico es la serie de esos síntomas que mostró Caro, como palpitaciones, sudoración, como un peligro inminente. Mi cuerpo está reaccionando frente a un peligro que no lo hay concretamente, pero el cuerpo se activa. Ese es ataque de pánico. El trastorno de pánico es cuando yo tengo miedo al miedo, tengo ansiedad anticipatoria, y si me agarra una crisis cuando salgo, mejor me quedo en casa. Ese es el trastorno. Y la agorafobia es el miedo a estar en una situación, el miedo a exponerse, y la persona tiende a evitar estar en un lugar donde no pueda salir con facilidad. Como dijo Caro, una cola, no sé, en un banco, estar en un estadio en épocas que se podía, con mucha gente, donde si me quiero ir, no puedo volar y salir, o sea, tengo que hacer el camino inverso, donde hay mucha gente.
quedar en un embotellamiento de tránsito en el cual yo no pueda escapar fácilmente. Muchas veces se da el trastorno de pánico con agorafobia. Otras veces se puede dar el trastorno solo de pánico o a veces la agorafobia sola. Pero es más frecuente la asociación. Exacto. Acá Eduardo pregunta, ¿qué se le puede decir a nuestros familiares con trastorno de pánico para evitar las frases no tenés nada, es tu imaginación, para que se sientan apoyados? Bueno, si esos familiares que tienen el trastorno están en terapia, pueden decirles, mirá, estoy trabajando que me conviene esto, esto y esto. Yo tengo, por ejemplo, unas autoinstrucciones que hice en las sesiones, que son frases realistas y positivas, que tengo preparadas para antes, durante y después en el caso de tener una crisis, o en el caso de exponerme a la calle. Entonces te las comparto, hechas por el propio paciente y chequeadas en las sesiones, para que tengas un papelito, tenga uno el paciente y uno lo tiene el familiar. Entonces, esto, decímelo, esto ya va a pasar, no es peligroso, solo es incómodo, estoy acá para lo que quieras, estoy con vos. Estar, muchas veces es solo que esté, sin hablar. Eso lo tienen que ir charlando con cada paciente. Está muy bien. Después hubo una pregunta que decía, ¿cuánto tiempo tiene que ser el ejercicio de hiperventilación? En realidad me parece que la pregunta podría ser si hay un tiempo específico para todos los pacientes frente a cualquier tipo de tarea de exposición. Y depende, pero eso, la idea no es que lo hagan solos, eso hay que hacerlo en un contexto de consultorio, cuidado, con alguien claro. que sepa, no lo hagan así nomás, pero en general sí, es un minuto, pero se va viendo cómo reacciona el paciente. No lo hagan, bueno, hago exposición, como dijeron, en los síntomas, me mareo, ni hiperventilo, no porque puede ser contraproducente, eso se hace en un contexto y en un momento en que el paciente está preparado para empezar a probarlo, tiene otras estrategias cognitivas y tiene el terapeuta al lado. Una vez que ya en la terapia se practicó, quizás tiene de tarea, bueno, lo hago en casa, que esté mi familiar al lado, le cuento lo que conviene que haga o no, y ahí lo practica. Pero así nomás, no está bueno que se manden porque si tienen los síntomas muy fuertes, ¿no? Porque pueden ir para atrás, se pueden condicionar y pasar un peor y pasar un mal momento. Bien. Bien. Acá Yelén pregunta cuál es la diferencia, si es lo mismo trastorno de pánico o ansiedad generalizada. No, son dos patologías distintas, pero comparten la base de la ansiedad exagerada o patológica. No, lo que pasa que dentro también de los trastornos de ansiedad hay mucha comorbilidad. Hay muchos pacientes, yo diría que la mayoría, tienen un trastorno de pánico con trastorno de ansiedad generalizada. Ahí se trabaja puntualmente con técnicas bien de cada trastorno para la problemática de ese paciente. Tengan en cuenta que la mayoría de los trastornos de ansiedad tienen como característica principal la exageración de los peligros, o sea, la sobreestimación de los problemas y de minimizar lo que uno puede hacer para enfrentar eso que le pasa. Eso es característico en la mayoría de los trastornos de ansiedad. Bien. Y ya que estamos, agrego que cualquier trastorno psiquiátrico puede tener algún ataque de pánico en algún momento, o varios, sin que termine siendo un trastorno de pánico, ¿no? Y también hay personas que no tienen un trastorno, pero pueden en algún momento de su vida tener un ataque de pánico. Claro, lo que les decía antes, ¿no? Esto que decía Caro al principio. Sí, ahí creo que había otra pregunta, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esta pregunta está buena. Si un familiar o un paciente que está teniendo síntomas de ataque de pánico, es recomendable decirle que es probable que tenga un ataque de pánico o llamar a urgencias. Bueno, si ya saben que tiene el diagnóstico, no llamen a urgencias. No, la verdad que no, porque es peor. Aparte, cuando llega, ya pasó el ataque de pánico. Si el paciente, uno sabe las características del ataque de pánico y ve que probablemente tenga esos síntomas, bueno, pueden decirle, esperemos un ratito, que probablemente esto en unos minutos
vaya aflojando, porque tiene su pico máximo y baja, dura minutos, más o menos 10, entonces esperemos esos 10 minutos acá tranquilos, sentados, y si persiste durante más tiempo, bueno, podemos llamar, pero nada de urgencia. A veces es peor para el paciente, ¿no? Bien. Caro, ¿vos querés agregar algo? No, eso, como dice Vero, que primero hay que tener el diagnóstico, porque por ahí decimos no es un ataque de pánico y el paciente realmente está teniendo, no sé, un infarto, por decirlo, ¿no? Tampoco sobreestimemos el diagnóstico de todo es un ataque de pánico. Bien, está bueno. Y esto de que habían dicho antes de la diferencia entre pánico y TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizada, que en el TAG es una preocupación excesiva. Todo el tiempo estoy pensando y estoy preocupado por un montón de gama de acontecimientos, del trabajo, los hijos, la familia, la seguridad, la educación, todo es problemático y todo es catastrófico, que es la gran diferencia del ataque de pánico, que es el miedo a tener una crisis, básicamente. Claro, bien acotado ahí. Bien. Acá preguntan si en la desrealización puede haber desorientación. No, por lo menos yo no sé qué dicen los médicos, pero no, yo no Por tengo ahí ningún un reporte. segundo que diga dónde, pero nada, No. no es característico. Bien. Bueno, esta está buena, que preguntan si después del ataque de pánico pueden quedar algunas sensaciones físicas. Sí, que el paciente queda agotado después de tener semejante descarga, todo lo que pasa en el cuerpo en esos 10 minutos más o menos, el paciente queda agotado. A veces pueden quedar con un alto grado de ansiedad, de miedo, imagínense si ustedes cruzan la calle un día y no los toca el auto, pero les frena abruptamente, aparece un auto que ni vieron a 1 metro, ni los toca, pero después llegan a la casa y quedan agotados, y quedan como más hipersensibles. Sí puede quedar palpitaciones más fáciles en ese día o en los días subsiguientes, si han tenido un choque, quizás puedan asociarlo, me parece, con eso, ¿no? Quedan cansados, el cuerpo necesita recuperarse, y puede quedar algún síntoma dando vuelta. Muy bien, muy bien. Bueno, acá preguntan por el libro, este es el libro, no sé si lo llegan a ver, este es el libro de todos los que tenemos, que habla sobre ansiedad en general y también habla de pánico. Este se puede conseguir en las librerías y si no se pueden contactar con nosotros y se los tratamos de hacer llegar. Pero este es súper didáctico y puede ser útil para pacientes y también para compartirlo con familiares, que puedan entender lo que les pasa, ¿no? Es muy didáctico, tiene preguntas muy sencillas uno puede elegir qué preguntas le interesa y compartirla con los familiares, o sea, es muy, muy ágil para leer, una muy buena psicoeducación. Muy didáctico. Bien, bueno. Son las 20:40. ¿Ustedes quieren hacer algún comentario más? Agradecer a todos los que están acá, ¿no? Interesarse por el tema. Está bueno, Sí, por gracias. ustedes y por los familiares. Okay. Sí, gracias a todos y bueno, ojalá que puedan poner en práctica algo de lo que hablamos o que hayan clarificado aunque sea una duda. Bueno, ya estamos más que satisfechos por eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Enzo, Pablo, que están ahí, los directores del centro, ¿algún saludito? Y los autores del libro. Los autores del libro. Sí, bueno, buenas noches a todos y sí, excelente la charla. Bueno, yo ya las conozco y sé de la capacidad que tienen para explicar y muchos años de experiencia todos, todas. Y bueno, para mí es un orgullo escucharlas. Pero más allá de eso, nada. Supongo que la próxima charla va a ser de ansiedad social. Ya les informaremos por las redes con tiempo como para que se vayan anotando. No, nada más que eso, mandarles saludos a todos. Sé que hay gente del exterior también, del extranjero, así que bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Enzo. Gracias. Muy bien. Muy Pablo bien, creo que está hablando, pero está muteado. Sí, ahí me... Ah.
Bueno, nada, aprovecho para saludarlas. La charla fue buenísima. Claro que ya no nos sorprende. Creo que Enzo y yo podemos salir ya sin barbijo a la casa del COVID y que estemos bien cubiertos. Las espaldas están perfectamente cubiertas. Así que bueno, me encantó la charla, me encantaron las preguntas. Sí tenemos que hacer siempre la cuestión de aclarar que es verdad que en estas charlas yo veo que hay muchas pacientes, muchos y muchas pacientes, y muchos y muchas profesionales. Y bueno, las tenemos que orientar las charlas se orientan como divulgación, ¿sí? Porque son lo que son estas charlas. El sábado, que vamos a dar la charla para profesionales que les anunciaron, también vamos a mostrar, vamos a ofrecer unos cursos con fechas para quienes tengan ganas de profundizar más esto desde el punto de vista profesional, ya, ¿sí? Y como una cosita así de la charla que se aclaró, pero a mí me gusta siempre subrayar el tema de los afrontamientos, que Vero contestó muy bien, que claro que hay ansiedad en los afrontamientos. Yo quería subrayar y dejar bien claro que si no hay ansiedad no es un afrontamiento. No, Vero, uno al afrontamiento va a buscar la ansiedad. Si la ansiedad no se produce, Totalmente, claro. no hubo afrontamiento. Entonces uno se prepara para ir a buscar esa ansiedad y para trabajarla con las herramientas que está obteniendo en la terapia, ¿sí? Si no hubo ansiedad, bueno, puede ser que esa ya sea una situación que en la lista jerárquica de situaciones que producen ataque de pánico o ansiedad ya está, ya no da miedo, o puede ser que haya demasiada medicación y no permite que se manifieste la ansiedad. Ahí va bastantes cuestiones sutiles que hay que manejarlas con los terapeutas, ¿no? Pero nada, quería dejar claro eso como una cosita más. Esto, el afrontamiento tiene que producir ansiedad porque la ansiedad no es contra el colectivo o la calle, es el afrontamiento. El afrontamiento es contra la ansiedad. Los distintos ámbitos físicos son los que van a producir esa ansiedad, ¿sí? Eso para sacarme el gusto yo de decir algo más, que me gusta la parte. Está muy bien, ayuda. Bien. Bueno, genial, me encantó también la conducción de Laura, la verdad que tenemos, uno no lo debería decir, pero tenemos un seleccionado imbatible. Así que gracias chicas por la charla, gracias a todos por la atención, la presencia, y bueno, esta es una de las cosas buenas que nos deja este bicho que nos está, este minúsculo que nos está afectando a todos, minúsculo poderoso, por lo menos nos está dejando toda esta agilidad y esta dinámica de encontrarnos y de compartir conocimientos y de tener más tiempo. Tengamos tiempo. También el tiempo para la ansiedad es fundamental. Tengamos tiempo. Después también tengamos tiempo. Bueno, basta, no les hablo más. Bueno. Gracias. Vamos todos a comer. Buenas noches a todos y gracias. Gracias. Bueno, Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima charla. Chao, Dale. chao, Verónica.